Queridos alumnos, eh, en esta sesión vamos a explicar qué es una prueba de hipótesis y al final vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo se lleva a cabo este tipo de cálculos. También les voy a dejar unos problemas con los cuales espero que entreguen el viernes. Bueno, una prueba de hipótesis es contrastar dos afirmaciones acerca de un parámetro. Uno de ellos le vamos a llamar la hipótesis inicial o H0 y la vamos a comparar contra una hipótesis de trabajo, una hipótesis alternativa que se llama HA, que lo único que hace es contrariar, o sea, afirmar exactamente lo contrario de lo que diga H0. Entonces va de nuevo, una prueba de hipótesis lo que trato de tomar es una decisión de aceptar o rechazar a H0, una hipótesis o una creencia que se tiene acerca del valor de un parámetro, como por ejemplo la media o la varianza, no sé, lo que ustedes gusten. Y para ello lo que se formula es una hipótesis alternativa que afirma exactamente lo contrario de lo que afirma H0. Y al final de todo el cálculo lo que uno espera es obtener una conclusión acerca de si se acepta o se rechaza H0 a una probabilidad determinada, que le vamos a llamar nivel de significancia. Esa probabilidad que se llama nivel de significancia representa la probabilidad de cometer un error que se llama tipo 1, que quiere decir que se rechaza H0 no obstante que es verdadera, ¿sí? Y uno obviamente lo que quiere es tener un control de tal manera que esto sea lo menor posible. Normalmente se manejan valores como 0.01, 0.05, que son los tradicionales y que son los que vamos a manejar nosotros. Bueno, para tomar la decisión, entonces lo que vamos a plantear es una región de aceptación de H0. A veces se habla de región de aceptación y región de rechazo. Eso quiere decir que sobre la recta numérica vamos a dibujar unas regiones en donde si el valor de una fórmula que se llama estadístico de prueba y cuyo valor depende de la información que hemos recolectado, ya sea en el laboratorio o en el campo de trabajo o de estudio, si ese valor cae en lo que nosotros le llamamos la región de aceptación, pues entonces la conclusión sería que hay suficiente evidencia a un nivel de significancia determinado de que H0 es verdadero. Pero si el valor de ese estadístico de prueba cae en la zona de rechazo, pues entonces la conclusión sería de que H0 es falsa a un nivel de significancia que estamos estableciendo desde el principio. Y ustedes dirán, bueno, ¿y todo esto qué es y cómo se hace? Les hablaba yo de que se utiliza para llegar a tomar una decisión algo que se le llama estadígrafo de prueba o estadístico de prueba, como quieran llamarle. En México usamos las dos palabras, estadístico y estadígrafo, no importa, ¿no? Por ejemplo, en esta primera clase sobre este tema, pues vamos a suponer que estamos haciendo pruebas de hipótesis para la media. Entonces hay tres situaciones distintas que ustedes ya más o menos conocieron cuando hablábamos de los intervalos de confianza. Que la varianza sea conocida, pues entonces la fórmula que vas a usar para calcular un valor que te permita tomar una decisión es esta. Y yo te lo voy a dejar ahí en un documento que se llama formulario. ¿Sí? Con esta fórmula tú vas a calcular un valor que si cae en la zona de aceptación,
pues entonces aceptas H0, y si cae en la zona de rechazo, pues entonces te la rechazas a un nivel de confidencialidad determinado, ¿no? Vamos a suponer que ahora queremos hacer la prueba, pero con sigma cuadrada desconocida, y que la muestra pues, es menor a 30 datos. Entonces, pues nosotros ya sabemos que en esos casos, para tomar decisiones de tipo estadístico, pues se utiliza una distribución T con n-1 grados. Nada más que la diferencia con la de arriba es que esta vez vamos a usar la desviación muestral, es decir, la desviación que se calcula en base a los datos que se tienen. Y por último, si la sigma cuadrada es desconocida, pero tenemos un gran número de datos, generalmente superior a 30, pues entonces vamos a usar una fórmula muy parecida, pero que está basada en el teorema del límite central, que dice que en ese caso se debe usar la desviación muestral como una aproximación muy buena de lo que sería la desviación poblacional. Entonces, pues ahí están sus tres formulitas. Ustedes a la hora de hacer el cálculo, pues ven, así como hacen el cálculo de los intervalos de confianza, pues entonces ven en qué situación están, si sigma cuadrada es conocida, si es desconocida y de qué tamaño son los datos, pues entonces eligen la fórmula necesaria para calcular el valor que les permita decidir si aceptar o rechazar a la hipótesis inicial. No se les olvide que les voy a dejar un documento donde les ponga estas formulitas, y así vamos a ir clase por clase hasta que terminemos este tema, que seguramente lo vamos a terminar regresando de vacaciones. Parece ser que ya el gobierno tomó la decisión de irnos hasta el 30 de abril, así que vamos a tener que seguir con estos temas mediante internet. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo en donde veamos cómo se trabaja con estas fórmulas, ¿no? Hagan de cuenta que estoy haciendo un estudio que me interesa acerca de la estatura que tienen los muchachos hombres, los muchachos varones, y quiero saber, o tengo la sospecha de que la media de las estaturas de los jóvenes es mínimo unos 70 metros en la Ciudad de México. Entonces quiero cometer un error tipo 1 no más allá de 0.05. Quiero llevar a cabo esta prueba estableciendo un valor de 0.05 de cometer un error tipo 1. Entonces, pues empiezo a recolectar información, como la que ustedes ven aquí, y llevo a cabo la prueba. Entonces, lo primero que me doy cuenta es de que no me están hablando para nada de la varianza poblacional. Jamás me dan a la sigma cuadrada. Entonces, además me doy cuenta de que hay pocos datos, hay 10 datos. Y entonces dice uno, ok, entonces seguramente estoy en el segundo caso, porque ni conozco la varianza, ni la muestra supera los 30 datos. Pues entonces lo que hago es calcular los valores que me están exigiendo ahí en esa fórmula para tomar a cabo la decisión. En esa fórmula, si la ven, me está pidiendo el promedio de la muestra, que en este caso yo lo calculé y es igual a 1.72, y la desviación que vale 0.0792. Eso es lo que me está pidiendo la fórmula. Eso es lo que me está diciendo. Tienes que conocer esto, tienes que conocer la desviación de la muestra, el tamaño de la muestra y lo que se crea hasta ese momento. Lo que se crea hasta ese momento, si ustedes se dan cuenta, es que la media de la población es de unos 70 metros de estatura, ¿no? Entonces sería el mu0 que aparece en esa fórmula.
Ya que tenemos ubicados todos los datos, pues llevamos a cabo el cálculo, y lo primero, yo les hablaba de 4 pasos, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Ustedes se preguntarán, profesor, ¿siempre voy a utilizar 4 pasos para llevar a cabo una prueba de hipótesis? Sí, siempre vas a usar unos 4 pasos. En este caso, entonces el primer paso es plantear la prueba. ¿Será cierto, eso es lo que estoy preguntando, será cierto que los jóvenes en la Ciudad de México tienen estatura que es mínimo unos 70 metros? Y entonces les decía yo que se plantea una prueba alternativa que diga lo contrario de eso. Entonces aquí lo contrario de ser mayor o igual a 1,70, pues es ser menor a 1,70. Esa sería mi hipótesis alternativa. Ustedes se preguntan, profesor, ¿y si lo toma al revés, qué pasa? No hay problema, la conclusión debe ser la misma, ¿sí? La conclusión debe de ser exactamente la misma. Bueno, una vez que planteé la prueba, paso al paso número 2, en donde evalúa el estadístico de prueba con los valores que he calculado y que he recolectado. Nosotros ya habíamos dicho que el promedio de la muestra fue de 1,72. Lo que se crea hasta ese momento es del 1,70. Aquí está, eso se le llama el musero. Aquí te lo he puesto. Por si quieres repetir el video, pues aquí está el 1,70. Eso es lo que pongo aquí. Entonces estos valores pues resultan de calcular la desviación muestral y el tamaño de la muestra, ¿no? Hace los cálculos y a mí me dio en este caso 0.79. Yo te invito a que tú mismo hagas los cálculos, luego me suele equivocar, pero en este caso, según yo, es 0.79. Y bueno, en el paso 3 lo que hago es hacer una recta numérica y dividirla en 2 regiones. Dividirla en 2 regiones porque esta prueba siempre me está diciendo que hay una zona de rechazo, una sola zona de rechazo. Entonces dice que voy a rechazar cualquier zona que esté por abajo de unos 70. Entonces esta sería mi zona de rechazo, esto que yo he puesto aquí con rayitas, y mi zona de aceptación sería la que no está rayada. Entonces, como son 2 zonas sobre la recta numérica, pues determino lo que se le llama la frontera, el percentil frontera entre esas zonas. Para calcular el percentil frontera, no se les olvide que yo había dicho que el alfa que me iba a permitir para cometer el error tipo 1 era de 0.05, y esa sería la probabilidad que está subtendida por este segmento 0.05. Ahí lo coloco y hago el cálculo qué percentil sobre la recta numérica se obtiene un área de 0.05 a su izquierda. Entonces ya sé que utilizan ustedes las tablas o algún programa que les permita calcular esto. A mí me dio menos 1.83. No se les olvide que los grados de libertad es el número de datos menos 1. Y entonces me doy cuenta que el 0.79 cae en la zona de aceptación porque se encuentra a la derecha de menos 1.83, es decir, cayó en la zona de aceptación. Y entonces, pues en el paso número 4 ya doy la conclusión, y la conclusión se puede escribir como sigue: como el 0.79 es mayor a menos 1.83, entonces cae en la zona de aceptación de H0, es decir, se acepta H0 con un nivel de significancia de 0.05. Punto. Hasta ahí termina el problema. Bueno, en la plataforma les dejo unos problemas que espero los entreguen a más tardar el viernes, y luego pues les dejo una actividad que me la entregarían o bien continuaríamos regresando de vacaciones.
Muy bien, nos estamos viendo para el próximo video.